Responsabilidad. Confianza. T13 Noticias. Misco y Villanueva ceden ante inclemencias del tiempo. Violencia, el flagelo que sigue ganando la batalla. Reformar leyes guatemaltecas es responsabilidad de los guatemaltecos. Otra vez, la muerte recorrió la ruta interamericana. Católicos de Quetzaltenango ponen la buena nota del día. En el mundo, violentas manifestaciones en México dejan 6 muertos. Y en los deportes, todo listo para las semifinales de la Copa América. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión al inicio de la semana. Villanueva vive los efectos de las fuertes lluvias y el colapso de tuberías de drenajes. Al menos 8 viviendas resultaron con daños en su estructura. El inconveniente se originó por el rompimiento de una tubería del desagüe tras las lluvias de las últimas horas. La acumulación de agua y basura en los tragantes ha desencadenado que en diferentes puntos del país se reporten inundaciones, deslaves y ruptura de pavimento. Ahora, al igual que ha pasado en la zona 6, zona 2 y Roosevelt, los vecinos de Villanueva se salvaron de ser succionados por un agujero en la tierra en la 15 Avenida y Cuarta Calle, Colonia Alioto Sánchez, zona 4 de Villanueva. Debido a que es un área muy transitada, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva restringió el paso, el cual podría estar cerrado hasta por 3 días. Por su parte, la Municipalidad de Villanueva explicó que fue un colapso en el drenaje de los asentamientos Martínez del Pueblo y Alioto Sánchez, así como de las colonias Lindavista y La Paz, que desembocan el río Platanitos y Villalobos. Sin embargo, los vecinos temen que pueda pasar a mayores y exigen una evaluación del terreno, ya que son muchas las casas que peligran en el sector. Metieron tubería muy débil, ¿va? Todo este trabajo que se hizo aquí, toda esa tubería que usted ve ahí por debajo es tubería plástica, ¿va? Y están metiendo carros pesados, tráiler, camionetas y todo eso, ¿va? Aquí supuestamente ya estaba para que aquí no tenía que pasar río a la hora de llover, pero anoche que llovió así demasiado, el agua se vino desde allá arriba. Y aquí todo esto estaba inundado de agua. En los últimos días, la zona 7 se ha visto severamente afectada por la lluvia, donde se ha reportado inundaciones y colapso de drenajes. Además que hace pocos días se informó de un hundimiento de unos 7 metros de profundidad en la quinta calle de la zona 7 de Misco y otras áreas afectadas también lo han sido San Cristóbal. En una colonia de Misco también colapsó una calle privada a orillas de un barranco. Las intensas lluvias del pasado domingo provocaron que colapsara una calle privada aledaña a un barranco a inmediaciones de la colonia San Marino, jurisdicción del municipio de Misco. 3 postes del alumbrado público registraron daños severos y fue necesario removerlos. La calle fue cerrada para evitar posibles tragedias y de momento autoridades ediles de Misco mantienen diálogo con los vecinos para iniciar la labor de evaluación y reparación de los daños al terreno. Vecinos y empleados municipales indicaron que desde el 2011 comenzaron a registrarse desprendimientos de tierra, principalmente en la época de invierno. Debido al cierre de la calle, vías aledañas registraron congestionamiento vehicular. Además, que los vecinos temen que los desprendimientos de tierra continúen y provoquen riesgos para su integridad física. En la zona 7 capitalina, 8 familias vivieron una pesadilla la noche del domingo por el colapso del receptor de aguas servidas ante las intensas lluvias.
Vecinos del asentamiento 4 de agosto en la zona 7 capitalina se disponían a dormir anoche cuando comenzaron a vivir una pesadilla por el deslave que afectó la estructura de 8 viviendas y provocó pérdidas materiales. El incidente se originó cuando la tubería de un receptor de aguas servidas colapsó. Esta caída de agua siempre ha estado, pero era demasiado poca, la caja era suficiente para que se fuera. Como ustedes pueden ver, la tuvimos que arreglar, pero el tubo es demasiado pequeño, no se da abasto. Eso fue realmente que colapsó, no se dio abasto, y lo que tenemos miedo ahorita es de una pérdida humana, porque las cosas materiales esperamos que se puedan reponer. Otros vecinos narraron la angustia que vivieron ante la oscuridad de la noche, la fuerte lluvia y las piedras y desechos que caían sobre sus viviendas. Acá estábamos nosotros dentro de nuestras habitaciones cuando se vio todo esto. Nosotros ahorita necesitamos de todo, necesitamos madera, láminas, de todo. Habemos personas acá que se quedaron sin ni un trapo, no tuvieron tiempo ni de sacar nada. Esta es una catástrofe. Fue una tragedia de anoche, que mire que gracias a Dios estoy contándolo porque bendito sea Dios, mis hijos están bien, pero mire las cosas materiales, todo se me arruinaron, todo, mire, nos quedamos sin dónde dormir. Representantes de la Alcaldía Auxiliar de la Colonia Betania coordinan con los vecinos damnificados la asistencia que de inmediato necesitan, la reparación de sus viviendas y la evaluación del receptor de aguas servidas. Y en otro tema, asaltos, robos, extorsiones, asesinatos, incluso trata de personas, son los delitos a la orden del día que mantienen en zozobra a los guatemaltecos. El último reporte de Grupo de Apoyo Mutuo GAM demuestra que de enero a mayo del presente año han muerto 2.250 personas producto de hechos de violencia. Enero, abril y mayo han sido los más violentos, con 488, 466 y 451 muertes respectivamente. Tema, por ejemplo, de masacres, de desmembramientos y de torturas, hay incrementos hasta del 200% en cada uno de los porcentajes. Entonces, esto lo único que nos puede explicar en cierta forma es que sí hay una percepción por parte de la población de que hay más violencia, de que no va hacia la baja. El país está inmerso. Es imposible negarlo y taparlo, señores. Es tan complicado que hasta ha llegado al grado de presionarnos al salir y entrar a casa. Y es que ahora hablamos de asesinatos brutales, sanguinarios, donde hasta niños han sido víctimas de la maldad. El ciudadano opina y este es su sentir diario. Es lamentable no tener la seguridad aquí en nuestra tierra, pero sí se vive como temor cada vez que uno sube a los buses. Es demasiada la inseguridad y en donde sea creo que a uno lo pueden acorralar, ¿verdad? O atacar en cualquier momento. Guatemala es catalogado actualmente como uno de los países más violentos de la región. En el 2015, la cifra de muertes violentas fue de 5.698, cifra que alcanza más de la mitad solo en los primeros 5 meses de este año. Las reformas a la Administración de Justicia en Guatemala están en constante análisis por la importancia que merece para los ciudadanos del país. En la actualidad se habla mucho de la necesidad de realizar reformas al sector justicia. Pero antes de levantar la mano para decir que sí, porque todo mundo hace lo mismo, debemos tener claro de qué se trata, para qué y por qué se habla del tema, quién presiona y cuál es su objetivo. El catedrático universitario y analista político Antonio Melgar se refiere a la necesidad de las reformas. Yo creería que dentro del contexto social es necesario empezar a reformar las condiciones en las cuales se ejerce justicia aquí en Guatemala. Y entonces son importantes que ese modelo del sector justicia empiece a tener otros engranajes nuevos que le van a dar de por sí una idea ideal para generar justicia pronta y cumplida, como lo manda la Constitución. El profesional también se refirió al ejemplo claro del por qué deben ocurrir los cambios, los escándalos de corrupción destapados por el Ministerio Público. Nuestro sistema no estaba preparado para esto.
O sea, tenemos que preparar un sistema para esto, pero no estamos preparados. Entonces, el riesgo es ese. El riesgo es que cuando uno acuda a pedir justicia no la encuentra. Ese es el gran riesgo que tienen los guatemaltecos si las reformas al sector justicia no son las adecuadas, ni las viables, ni las que todos los guatemaltecos queremos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo justicia no voy a tener paz. También hay que hablar de la presunción de inocencia. El artículo 14 de la Constitución Política de Guatemala es claro y no hay nada que interpretar. Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario en proceso penal. Pero ¿qué pasa cuando el sistema de justicia es lento? Personas que están sindicadas en este caso hay que llevarles un proceso individual. Y esas personas van a poder plantear sus recursos con sus abogados, van a poder plantear sus condiciones, sus amparos, van a poder, si no están de acuerdo con una medida, van a poder pedir audiencias. Entonces, esas condiciones son las que van a atrasar el proceso. Imaginemos que en Guatemala hay procesos que han llevado 5 o 6 años a una persona. ¿Cuánto podrá llevar si son 57? El licenciado Aquiles Fayase participó en la creación de la Constitución Política de Guatemala, promulgada en 1985. ¿Quién mejor para hablar del tema que un constitucionalista? De acuerdo a su experiencia, lo primero que hay que tener en cuenta es que la población guatemalteca conozca el tema y participe, pero para ello, antes hay que resolver un dilema. ¿Cómo hacer para que al pueblo le interese? Esa es la pregunta que no hemos podido responder en ninguno de los medios. Simplemente es un pueblo que está acostumbrado a mucha desidia y entonces grupos interesados siempre vienen a aprovechar esa falta de interés para querer imponernos opiniones. El problema con las propuestas que ahora alborotan el ambiente, según el experto, es que no se está tomando en cuenta a la mayoría. Y si continúa de la misma manera, no habrá reformas legítimas. En la primera fase del debate nacional, que son las mesas de diálogo, ya terminaron. Ahorita se convocó a una mesa nacional donde la participación se limitó a quienes tengan propuesta escrita. Que como usted comprenderá, ¿cuántos pueden analizar un tema constitucional y proponer por escrito sus comentarios? Lo que vemos que es muy limitado esto a los grupos de élite. Los grupos sociales, campesinos, no están teniendo la capacidad de organizarse a ese nivel. Al ser cuestionado sobre las especulaciones de que la presión internacional está jugando un papel importante en la propuesta de reformar el sector justicia, el constitucionalista es firme, certero y claro en su respuesta. Reformar las leyes es trabajo exclusivo del Congreso de la República, que recae en este caso en 105 diputados que deben de estar de acuerdo en lo que van a proponer y en lo que van a aprobar. Y es lo que decía con anterioridad. Es en estos momentos donde el verdadero liderazgo político se debe demostrar, no teniendo ningún temor a que defender los intereses del pueblo de Guatemala es su primordial deber y por eso fueron electos. Finalmente, para que se realice una reforma constitucional, hace falta que usted, amigo televidente, su vecino, el panadero, el político, el carnicero, el empresario, el periodista, el mecánico, el deportista y el religioso, por mencionar solo algunos, y que nuestra voz sea tomada en cuenta. Para hacer eso, existe un mecanismo. El final del proceso va a ser una consulta popular. En la consulta popular, el pueblo tendrá que manifestar varias cosas. Primero, su interés por el asunto. El interés se va a manifestar con la presencia en las urnas. Segundo, su anuencia o no, lo que se va a manifestar a través de decir un sí o un no. Debemos de recordar que la consulta popular debe, además de ser legal, debe también ser legítima. Y para que sea legítima, necesitamos contar con el 50% de participación popular en la votación. La independencia e imparcialidad son dos pilares fundamentales para la aplicación de la justicia en nuestro país.
Expertos en materia de justicia consideran que la intervención de intereses políticos, económicos e internacionales genera duda de la imparcialidad de los fallos que emiten los administradores de justicia. El abogado constitucionalista Alejandro Rodríguez resalta que un verdadero juez tiene que tener absoluta independencia, imparcialidad y emitir fallos conforme a derecho desde hace varios años. Pues no porque mire a un militar que está en una audiencia va a decir, bueno, yo voy a dictar una sentencia a favor de un militar, o porque mire a alguien de la comunidad internacional va a decir, yo me voy a inclinar por la comunidad internacional. No, el juez solo se debe vincular a las pruebas y al derecho. La independencia en el sistema de justicia del país todavía tiene una lista de elementos cuestionables, pero esta situación podría cambiar con las reformas constitucionales en materia de justicia, asegura el entrevistado. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. Como institución estamos pensando que es necesario crear un Consejo General del Poder Judicial, como existe ya en otros países, en España o en Italia, países que salieron del totalitarismo. ¿Pero qué esperan los sectores académicos de las reformas en el sistema de justicia? Necesitamos reformar desde cómo elegimos a nuestros magistrados, que van a ser los que al final van a conocer en últimas instancias los procesos que se den, hasta cómo funciona nuestro ente acusador, que es el Ministerio Público. Ambos profesionales coinciden que en Guatemala los jueces y magistrados no tienen garantizada su independencia. Se puede debatir sobre la interpretación de una sentencia, por lo que este sería el momento oportuno para generar los cambios constitucionales para garantizar una verdadera justicia. Por aparte, el Procurador de los Derechos Humanos se pronunció sobre la presunción de inocencia y la consideró como un derecho constitucional vital en un proceso penal. Y tendremos el detalle de esta información más adelante. Y en otras noticias, la figura de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en varios casos bajo investigación, también fue objeto de análisis por la importancia que merece en los procesos judiciales. Juan Carlos Monzón, después de ser prófugo de la justicia y un delincuente confeso, pasó a convertirse en el as bajo la manga del Ministerio Público. Monzón ha revelado información que ha provocado revuelo en Guatemala y aceptó haberse reunido con la fiscal general del Ministerio Público, quien habría detenido una investigación por contrabando. Evidentemente, la jefa del Ministerio Público rechaza esas acusaciones y emitió un comunicado fijando su postura. Entonces la pregunta es, ¿de qué depende que la información revelada por Juan Carlos Monzón sea aceptada como verídica? Otro de los señalados es el sindicalista Daniel Pascual, quien también se defiende y asegura que para acusar deben haber pruebas contundentes. La declaración por escrito, y me sorprende que se me vincule ya a mí, porque yo digo que mi nombre completo es Daniel Pascual Hernández. Ahí habla de un señor Pascual. Yo lo que pediría es que investiguen primero de quién están hablando, porque en Guatemala habemos tal vez más de 100 con apellido Pascual y otros lo usan como nombre Pascual. Y en este caso yo pediría que hay que ser objetivos en lo que se va a informar y que hay que investigar, por supuesto, quién es este personaje que mencionan ahí. Y desde mi parte, digamos, estoy tranquilo. Si en dado caso hay que investigar, lo tienen que hacer las autoridades y establecer de quién se refiere. Lo que sí diría yo en este sentido, digamos, es que debe también de darse, porque vi que sí hay nombres con nombre y apellido en esa declaración. En el caso donde mencionan un tal Pascual, solo hablan de Pascual, pero hay otros nombres que sí habría que ir a cuestionarles porque nosotros hemos denunciado casos. Es todo lo contrario, porque nosotros hemos hecho las mayores movilizaciones. O sea, si yo, digamos, si fuera en el sentido yo, pues no hubiéramos hecho tantas movilizaciones y los puedo demostrar. Por ejemplo, en septiembre 2013, 2014, en noviembre nuevamente hemos protagonizado las mayores protestas de nuestro país reivindicando derechos. Jamás yo me he acercado a un gobierno a pedir dádivas o limosnas o incluso a ofrecer mi dignidad por dinero, sino que más bien
Lo que hemos conquistado son derechos que se han conquistado con lo que la ley nos permite, que son el derecho a manifestación, el derecho a la libre expresión del pensamiento. El procurador de los derechos humanos se pronunció acerca de la presunción de inocencia y la consideró como un derecho constitucional vital en un proceso penal. Necesita muchísimo fortalecimiento, eso es indudable, que tiene que ver con comisiones de postulación, tiene que ver con recursos para el sistema de justicia. No hay presencia del sistema de justicia en todo el país y por lo tanto son necesarias las reformas a la Constitución. No, la Constitución de la República es clara y establece el derecho de la presunción de inocencia. Lo que sucede es que acá se ha manejado de una manera errónea, pero aquí hay un derecho de presunción de inocencia, que es un derecho constitucional y un derecho humano, y ahí no hay cambios que hacer, eso ni siquiera se está discutiendo. La ruta interamericana a inmediaciones de Sololá y Zacatepeques registró hoy 3 accidentes de tránsito con resultados lamentables. La ruta interamericana se convirtió en doble escenario de percances automovilísticos. El primero ocurrió en el kilómetro 129, donde falleció la turista estadounidense Nude Shannon Marie, de 25 años, quien salió expulsada del microbús donde viajaba. También resultaron heridos los ingleses Verity Clavery Jones, de 24 años, Imogen Glover, de 23, Elsie Cotterell, de 23, el español Iván Fauré y la sololateca Ana María Navichok, de 32. La policía y los testigos indicaron que rentaron el microbús al propietario, quien también fungía como piloto, para un viaje de San Juan La Laguna, Sololá, hacia la antigua Guatemala. Pero al llegar al referido lugar, una de las llantas explotó y luego se percataron que todos los neumáticos estaban en malas condiciones. El responsable del percance, como es costumbre en estos casos, huyó del lugar. En otro accidente se registró en el kilómetro 133 en jurisdicción de Cipresales, Sololá, donde un bus de Transportes Guadalupe colisionó de frente contra un vehículo particular cuando intentó esquivar un camión averiado a la orilla de la carretera. Al impacto resultó herido el piloto del vehículo, Daniel Shep Chavalán, de 23 años. En el kilómetro 34, los pilotos de un camión de un pick-up resultaron heridos. El reporte de las autoridades refiere que un vehículo volcó y el piloto salió ileso. En esa vía se conducía a alta velocidad un pick-up conducido por Walter Tajín, de 30 años, quien al percatarse del accidente trató de esquivar el vehículo. Pasó al carril de vía contraria y colisionó de frente contra un camión conducido por Mauricio Monzón, de 35 años, quien quedó prensado en la cabina. El camión salió de una bodega de la capital con destino a Huehuetenango. No queda semana sin reporte de accidentes de tránsito en la ruta interamericana, conocida como la Ruta de la Muerte, donde están involucrados pilotos irresponsables al conducir y por obviar el mantenimiento y buen estado de los vehículos. Por aparte, el transporte urbano de Quetzaltenango también está bajo asedio de los delincuentes. Hoy ocurrió un ataque armado en contra de los tripulantes de una unidad de transporte urbano de la Ruta 11, que cubre el servicio entre la aldea Chiquilajá y la cabecera departamental de Quetzaltenango. Testigos indicaron que escucharon varios disparos y se lanzaron al piso del autobús. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. Los afectados consideran que el atentado es una medida de presión ante las extorsiones que enfrentan los transportistas de esa región. Por esta acción delictiva, todos los pilotos suspendieron el servicio de inmediato y las consecuencias las enfrentan los pasajeros. Mañana esperan que las autoridades inicien con los planes de seguridad y que el servicio sea restablecido. La Cervecería Centroamericana, a través de su brazo social Fundación Castillo Córdoba, activó su plan de contingencia Guatemaltecos al Rescate con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por el deslizamiento de la microcuenca Tsununá en Santa Cruz La Laguna, Sololá, el pasado jueves. Con el objetivo de brindar apoyo inmediato, Fundación Castillo Córdoba habilitó junto a la Municipalidad de Santa Cruz La Laguna y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED un albergue en el Salón de la Auxiliatura, en donde se preparó y entregó alimentos, así como kits de provisiones e higiene personal y frazadas a las personas damnificadas. Se coordinó maquinaria para la limpieza del área y cuentan con el apoyo de voluntarios de organizaciones vecinas y el Centro de Salud y Nutrición para darle seguimiento a la salud de los afectados. Fundación Castillo Córdoba, a través de Cervecería Centroamericana, tenemos un programa que se llama Guatemaltecos al Rescate, que donde hay un desastre natural somos los primeros siempre en llegar. Entonces ya coordinamos y viene un camión con frazadas, con alimentos,
con agua pura salvavidas y todo lo necesario. Nuestros hermanos de Fundación Castillo y varias instituciones, que por ejemplo nos han comunicado en el mañana, dice que muchos ayudan con nuestros camas, en nuestros chamar, de diferentes cosas para ayudar, para atrapar a las personas en la noche, pero gracias a nuestra institución, ojalá que nos siga adelante nuestra apoyo. El compromiso social de Cervecería Centroamericana S.A. y su brazo social Fundación Castillo Córdoba se ha reflejado en la sociedad guatemalteca. Es por eso que se han enfocado en brindar apoyo inmediato y oportuno, de manera organizada, comprometida y solidaria con los damnificados que ante la fuerza de la madre naturaleza. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión de T13 Noticias. Gracias por habernos acompañado. Pablo, buenas noches. Excelente noche, Cori, para todos ustedes. Una feliz noche. Mañana nos reencontramos a las 21 horas. Que descansen. Buenas noches.